Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Camacho y quería daros la bienvenida a este webinar que espero os parezca muy interesante sobre las claves, las 5 claves del profesional del futuro. Vamos a estructurarlo, como podéis imaginar, en 5 partes. Una breve introducción y luego vamos a ir una por una deshojando esas claves, ¿no? Esas claves para la profesión. En esta parte de introducción, lo que quería reflexionar junto con vosotros es precisamente qué es una profesión, ¿no? Una profesión, ¿no? Del latín profesio, supone una vocación, ¿no? Aquella persona que profesa algo. Entonces, una profesión no es lo mismo que un oficio. Una profesión requiere un cierto punto de vocación, requiere un cierto punto de una formación técnica especializada a la que no todo el mundo puede acceder y que precisamente por poder disponer de esa formación específica, de ese conocimiento específico, seas un abogado, seas un médico, seas un ingeniero, un economista, un diseñador gráfico, pues tienes una responsabilidad frente a la gente que te encarga un trabajo o te encarga una obra, ¿verdad? Bueno, pues ese es el profesional. Y solamente por ser profesional ya tienes una serie de características intrínsecas. Una de ellas es que un profesional se va desarrollando. Muchas veces, ¿no? Cuando hacemos una carrera o cuando hacemos un máster o cuando hacemos el doctorado, lo que nos dicen nuestros maestros es que no hemos terminado ni mucho menos, sino que es justo el inicio de nuestra carrera profesional. Muchos estáis estudiando, habéis acabado de estudiar, o incluso si ya lleváis algún tiempo trabajando, os va a ocurrir muchas veces que estáis de nuevo en ese punto de inicio de vuestra carrera profesional. Bueno, pues una de las primeras características de lo que nos ocupa, ¿no? De cómo vamos a abordar estas 5 claves, es precisamente ese dinamismo, esa constante evolución del ser profesional. Entonces, cuando estaba preparando este webinar, pensando en qué analogía utilizar, recurrí a analogía oriental. Entonces, en la filosofía oriental, sabéis que hay 5 elementos que además se van combinando y que tienen una cierta interrelación unos con otros, ¿no? De construcción, de creación destructiva. Y esos 5 elementos son precisamente en los que nos vamos a apoyar para desgranar esas cinco claves. Hablaremos del fuego, en primer lugar, luego hablaremos de la tierra, luego hablaremos del metal, luego del agua y luego de la madera. Esos son los 5 elementos de la filosofía oriental y sobre los que vamos a bascular y vamos a ir evolucionando de manera creativa nuestro discurso. Bueno, el primero, el fuego. El fuego yo lo asocio con una característica fundamental del profesional que debe ser el liderazgo. Seguro también que habéis hecho, vais a hacer o vais a volver a hacer alguna formación relacionada con cuestiones de leadership, de liderazgo, de habilidades directivas. Pues bien, este primer elemento, este fuego, a mí me gustaría compartirlo como liderazgo responsable. Y este adjetivo pues tiene una repercusión importante. Bueno, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace esa chispa, ¿no? La primera cuestión que hace el fuego, de las muchas propiedades que tiene, es la luz, ¿no? La luz que orienta. Entonces, el líder tiene que orientar a la organización, ¿no? Tiene que darle un propósito, un sentir, una visión, si queréis, al estilo clásico de la estrategia, ¿no? Saber dónde vamos, dar una guía, ser una guía para el resto de la organización. Esa guía no solamente es una luz a la que la gente sigue, sino que también, ¿no?, tienen que seguir por ejemplo. Entonces, otra de las características del fuego, ¿no?, que se va expandiendo, se va contagiando en el buen sentido de la palabra y se tiene que
que extender de manera interna y de manera externa. De manera interna, pues a esos grupos de interés, a esos colaboradores que forman parte de la organización, y de manera externa a todos esos otros grupos de interés que también forman parte de la organización, como son pues, los suministradores, los clientes, por supuesto, los accionistas, los directivos de otras compañías, ¿no? Entonces, el fuego en esa característica de iluminar y además de ser capaz de contagiarse, ¿no? de manera positiva. Otra característica del fuego es una cierta cualidad de prender, ¿no? Prender, no en todos los idiomas se utiliza de la misma manera esta palabra, pero prender en castellano, por lo menos en castellano de España, ¿no? Prender se utiliza también para prender ilusión, ¿no? En ese sentido de que debe ser la chispa que arranque, que motive a los colaboradores, de nuevo, tanto a los internos como a los externos. Tiene que dar ese punto de pasión, que muchas veces también se asocia con el fuego, ¿no? Tiene que además dar calor a la organización, ¿no? La organización va a pasar, las empresas, sean grandes, sean pequeñas, van a pasar por muchas situaciones, y el líder tiene que ser capaz de acoger y de ayudar a cada una de las personas de la organización a ir salvando esas dificultades, ¿no? Entonces, por un lado, pues ilumina, por otro lado, debe prender, debe dar calor, debe dar esa llama, ¿no? Debe proporcionar también ese punto de credibilidad en el negocio. Y si nos paramos ahora en la otra parte de ese liderazgo responsable, ¿verdad? En la parte de la responsabilidad, pues de aquí también podríamos sacar muchas conclusiones, ¿no? La primera, a mí me gusta, bueno, siempre suelo pensar en ello desde el punto de vista de la palabra responsabilidad a la anglosajona, ¿no? Responsibility. Porque yo me lo imagino que es como una palabra que se divide en dos, ¿no? Por una parte tenemos el response y por otro el ability. Entonces, claro, responsabilidad es como una habilidad para dar respuesta, ¿no? Y esa es la característica que tiene que tener el líder del futuro, como profesional del futuro. Ser capaz de dar respuesta a las diferentes situaciones que nos encontremos, ¿no? Esa habilidad para dar respuesta en determinados escenarios. Siguiendo con el eje británico, a mí me gusta también porque son capaces de diferenciar dos matices de la responsabilidad que en castellano pues a veces confundimos. Uno de ellos es el matiz, lo llamamos nosotros responsabilidad, pues tenemos una palabra para responsabilidad ex ante y una palabra para responsabilidad ex post. En nuestro caso es responsabilidad. En el caso británico hablan de responsibility y de accountability. Y es diferente, ¿no? Responsibility es esa responsabilidad ex ante, es decir, antes de actuar, antes de decidir, debo actuar de una determinada forma porque soy responsable de lo que voy a hacer. Y el accountability es una vez que se han realizado, ¿no? Una vez que he tomado la decisión, que la he ejecutado, es esa demanda de responsabilidades. Y también creo que es interesante el plantearnos el ejercicio del liderazgo responsable y accountable. Es decir, soy responsable por la capacidad que tengo de decidir, pero también soy responsable de los resultados de lo que mi organización, mi equipo, mi departamento, mi empresa hace y genera, ¿de acuerdo? Entonces, el líder responsable es responsable tanto a priori, ¿no?, como a posteriori de las tomas de decisiones, de las ejecuciones que se realicen. Y es difícil ser responsable. Mucho de lo que vamos a hablar esta tarde va sobre ser responsable, pero es difícil. ¿Por qué? Porque
ya es difícil, como veremos a continuación, ese proceso toma decisiones, pero es que además hay muchos obstáculos para que seamos capaces de ejercer nuestra responsabilidad. Por ejemplo, esto está muy estudiado, ¿no? Esto que se llaman los obstáculos a la acción responsable. Hay uno que se suele asociar con esto de la obediencia ciega a la autoridad, ¿no? Hubo un psicólogo, hay una película, de hecho, al respecto, se llamó Milgram, y hizo los experimentos en Milgram, y demostró que la gente en determinadas condiciones, incluso con gente que conoce, con gente que no conoce, es capaz de, ¿no? Un experimento en el que uno hacía como de tutor, uno hacía como de alumno y hacía una serie de preguntas, todo estaba trucado, pero una de las partes no lo sabía y tenía que infligir como unas descargas, ¿no? Eléctricas si la persona a la que le preguntaba no acertaba la respuesta de manera correcta. Y la mayoría de la gente lo hacía, a pesar de que la persona a la que se le estaban aplicando las descargas, pues hacía como que le dolía, ¿no? Y se quejaba. Y la mayoría de la gente cumplía con su protocolo porque así se lo habían indicado, ¿no? Y esto es el efecto de lo que se llama la obediencia ciega a la autoridad, que muchas veces, y podemos trasladarlo, no en las empresas, creo que no conozco ninguna que se dedica a dar descargas a la gente, pero sí que solemos caer en comportamientos que tacharíamos de irresponsables, simplemente por esa justificación de es que es lo que quiero que la empresa espera de mí. Entonces el líder tiene que ser capaz de desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? El líder es ese fuego, esa llama que tiene que ir además alumbrando a nuestros colaboradores que a lo mejor no han tenido las mismas experiencias, las mismas vivencias que el líder, y tiene que ser capaz de trasladar, de ayudarles a generar pensamiento crítico, ¿no? Para el pensamiento crítico, pues, si queréis, cuatro palabras, ¿no? La primera, piensa. La segunda, duda. Es bueno, ¿no? Es bueno dudar. La tercera, pregunta. Y la cuarta, aconseja, ¿no? Entonces, piensa, duda, pregunta y aconseja. Eso sería también una parte muy importante para conseguir salvar algunos de esos obstáculos de cara a una toma de decisiones responsable. Y por último, estos elementos que hemos visto, ¿verdad?, del fuego en relación al liderazgo responsable, que orienta a la organización, la ilumina, proporciona una visión, acoge, aporta cierta pasión, ¿no?, cierto empuje, cierta llama, cierta ilusión, da ejemplo interno-externo, además lo hace de manera responsable. Pues en muchas organizaciones existe la creencia, y es cierto, que esto tiene que venir de arriba. No, esto solamente es cuestión de presidencia y del consejo de administración y de los grandes directivos y directivas. No. Resulta que la clave, lo fundamental para desarrollar esa cultura que queremos en la empresa, y ahora os pongo otro ejemplo, es el rol de los mandos intermedios, ¿no?, de la gerencia intermedia. Entonces, es la gerencia intermedia precisamente la que tiene que exhibir mayores características del liderazgo responsable, porque son precisamente esa clase media alta, si queréis, dentro de la organización, la que mueve los engranajes de toda la organización. Y es esa clase media esa clase de los mandos intermedios la que posibilita generar la propia cultura. ¿Y por qué es importantísimo que generemos, y de esto vamos a hablar a lo largo de las otras claves también, por qué es importantísimo, los otros elementos, por qué es importantísimo que generemos una cultura? Bueno, pues siguiendo con el ejemplo del fuego. Yo tengo que generar un cierto clima, un clima cálido. ¿Por qué? Para cuando yo vea un proyecto, vea una idea, y de esa chispa, ¿verdad?, cuando cualquiera de vosotros como líder de esa chispa quiera dar ese empujón al proyecto, si el entorno, la cultura es propicia, es cálida, pues aquello será más fácil que coja fuego, ¿verdad?, que coja fuego en el buen sentido de la palabra, y que se produzca el fenómeno de la combustión.
Pero si por el contrario la cultura ha contribuido a que todo aquello esté pues húmedo, ¿no? Y sea como madera mojada, ¿no? Hablamos de otros elementos, de madera mojada, pues va a ser muy difícil. Al líder le va a costar mucho trabajo prender, ¿verdad? Prender esa llama, motivar a toda la organización hacia la dirección correcta. Bueno, primer elemento, fuego. Fuego asociado, recordad, al liderazgo responsable. Vamos a pasar al segundo elemento. El segundo elemento de los que habíamos mencionado, recordad, era fuego, el fuego primero. El segundo era tierra. La tierra, roca, ¿no? Podéis imaginar incluso esas piedras, esas figuras que hay de zen, ¿no? ¿Verdad? Unas piedras encima de otras, hay unos cantos muy bonitos y en un perfecto equilibrio. Bueno, pues yo la tierra, las rocas, he elegido para que lo asociemos la toma de decisiones. La toma de decisiones, vuelvo al guiño británico, ¿no? El stepping stone, ¿no? El ir caminando de una piedra a otra, porque eso va a ser fundamental en vuestro desarrollo profesional. Porque en vuestro desarrollo profesional, básicamente, vais a ir tomando diferentes posiciones. Ya no solo diferentes decisiones, diferentes posiciones profesionales. Vais a ir cambiando de empresa, cambiando de posición dentro de la misma empresa, cambiando de país. Y todas esas decisiones van a conformar, os va a conformar a vosotros como profesionales. Bueno, pues la imagen que yo quería trasladaros es la de ir tomando decisiones como ir dando diferentes pasos por diferentes piedras, ¿no? Por diferentes rocas, donde lo más normal es que a veces pues titubeemos, ¿no? Y no sepamos muy bien si voy a pisar aquí, se va a mover la piedra, me voy a caer, o está segura, o si realmente yo doy ese paso, me acerca un poco más hacia donde quiero ir o me aleja. Entonces, ¿cuántas decisiones tomamos a lo largo del día? Pues, en fin, para eso están los profesionales, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Cuántas? Pues dicen los expertos que una decisión entre 3 y 5 minutos. Pues calculad, ¿no? Pues no sé. Pues unos días tomaremos 40 decisiones, otros días tomaremos 60 y otros días tomaremos 120. Pero, básicamente, vuestro trabajo como profesionales va a ser tomar decisiones. ¿Qué es lo más importante para tomar decisiones? Lo más importante para tomar decisiones no es ya, por supuesto, tomar decisiones correctas. No. Lo más importante es el proceso que utilicéis para tomar decisiones. Mucho más que el resultado. ¿Por qué? Muy fácil, ¿no? Imaginad que tenéis un proceso de tomar decisiones y un resultado. ¿Qué pasa si el resultado, si solamente nos fijamos en el resultado y no nos fijamos en el proceso? Pues puede pasar que tengamos un mal proceso de tomar decisiones que dé un resultado bueno. Pero de un resultado bueno porque, bueno, pues no todas las decisiones son solamente fruto de nuestro proceso. También son fruto de otros condicionantes externos. Entonces, si no ponemos el foco en el proceso, es probable que nos estemos autoengañando, que es otro de los grandes obstáculos a la acción responsable, y que pensemos que nuestro proceso de toma de decisión es fantástico. Y cuando vayamos a tomar una decisión que pueda tener mayor impacto, metamos la pata hasta el fondo. Entonces, muy importante el proceso de toma de decisiones. Tener claro cuál es nuestro proceso de toma de decisiones. Dentro del proceso de toma de decisiones, pues, si tuviéramos aquí una pizarra, no vamos a sacarla, pero la tenemos, pintaríamos un proceso de toma de decisiones con, no sé, 4, 5 o 6 pasos. Primero, identificar el problema, valorar correctamente la dimensión, todas las dimensiones del problema, generar alternativas, ¿no? Un determinado problema, ¿y qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué se nos ocurre? Muchas veces lo podemos hacer en grupo. Es bueno generar alternativas en grupo porque no todo se nos va a ocurrir a nosotros solos, ¿no? Y luego además necesitaremos evaluar esas alternativas para intentar clasificarlas. ¿Qué alternativa es mejor? ¿Con qué criterio lo hacemos? ¿Vamos a estar todos de acuerdo en qué alternativa es mejor? Esa es otra cuestión a pensar, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Tomamos decisiones individuales? ¿Tomamos decisiones en grupo? Bueno, como profesionales vais a tener que tomar decisiones en grupo e individuales. Y obviamente, cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Si las tomas en grupo,
pues consigues alinear a todo el grupo, ¿no?, de cara a la ejecución de la decisión, pero si la tomas en grupo, pues posiblemente te sea más difícil. A lo mejor tienes que llegar a un consenso y a lo mejor para llegar al consenso no elegís la mejor opción, porque hay que ir sacrificando, ¿verdad?, intereses a un lado y a otro y a lo mejor la decisión que encontramos por consenso no era la óptima. Si tomas decisiones tú solo, pues claro, es más fácil autoconvencerte y posiblemente llegas más rápido a la decisión, pero a lo mejor tampoco es la óptima. Entonces, como profesionales vais a tener que tomar decisiones en grupo y vosotros solos. Y hay que entender, ¿verdad? Hay que ser capaz de dominar cuál es el proceso de toma de decisiones en ambos campos, porque van a convivir. Entonces, habíamos dicho, identificamos el problema, valoramos el problema, generamos alternativas, evaluamos las alternativas. ¿Cómo lo hacemos? Ahora volvemos en un par de minutos. Decidimos, tenemos que elegir, tenemos que finalmente tomar una decisión. Pero es que después de tomar la decisión, tenemos que ejecutarla. Porque si no, todo eso pasa solamente en nuestra cabeza. Muchas veces pensamos en nuestra cabeza alternativas, voy a hacer esto, y al final acabamos no haciendo nada, que también es decidir. Y por último, si queréis, pues habría que reflexionar sobre qué. No solamente sobre el resultado de nuestra decisión, sino sobre todo ese proceso de toma de decisiones y cómo lo hemos hecho y dónde pensamos que a lo mejor pues podríamos identificar áreas de mejora dentro de ese proceso de toma de decisiones. Claro, a la hora de tomar esas decisiones, yo esto lo pregunto muchas veces, ¿no?, en clase. Y digo, bueno, ¿sabes cómo tomáis decisiones? No, pues yo valoro los pros, los contras. Claro, valorar los pros y los contras para evaluar tanto el problema como las alternativas está muy bien. Pero ¿en qué dimensión lo hacemos? Porque muchas veces la única dimensión que consideramos es la dimensión de negocio. Que hay que considerarla, por supuesto. Es cómo impacta esto en mi negocio, desde el punto de vista económico. Pero ojo, que si volvemos al fuego, esto habría que hacerlo de manera responsable. Entonces, ¿qué significa tomar decisiones de una manera responsable? Pues significa que hay que tener en cuenta también no solamente la dimensión económica de nuestro negocio, sino también la dimensión social o la dimensión del impacto en otros grupos de interés. ¿Cómo impacta esto en mis clientes a medio plazo, a largo plazo, en mis proveedores, en mi cadena de suministro? ¿Cómo impacta esto en la comunidad en la que desarrollo mi actividad? Y que de alguna forma me tiene que legitimar, ¿no? Esta comunidad tiene que ser capaz de legitimarme socialmente para yo poder desarrollar mi actividad. ¿Cómo impacta esto en el medio ambiente? Ahora, todos los días, ¿no?, aparecen las famosas siglas ESG, ¿no?, Environment, Social Government, inversión de impacto, inversión sostenible. Todas las empresas tienen su eslogan de 0 emisiones en 2030, en 2040, en 2050. Todos los países. Entonces, está claro que yo, como profesional, yo, como directivo de la empresa, no puedo volver la cara a esa realidad medioambiental. Entonces, yo tendré que incorporar también esa dimensión medioambiental en mi toma de decisiones. Entonces, tendré que valorar las decisiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Bueno, y hay una tercera dimensión, una cuarta dimensión. Esto de la cuarta dimensión suena un poco mal. Yo diría que es la primera, la dimensión esencial, que tiene que ver también con la responsabilidad, que es la dimensión ética en la toma de decisiones, ¿no? Que, por supuesto, pues yo no podía dejar de mencionarla. ¿Qué supone la dimensión ética en la toma de decisiones? Pues supone ser capaz de identificar el problema de inicio, es decir, de valorar cuál es ese impacto ético en nuestra toma de decisiones. Ser capaz de incorporar esa dimensión ética a la hora de evaluar las alternativas. Muy fácil, lo vamos a ver ahora en 20 segundos. Y ser capaz de reflexionar también sobre eso. ¿Por qué? Porque yo como profesional me voy haciendo, igual que esa persona que llevamos viendo ya unos minutos ahí en pantalla, va avanzando roca sobre roca, yo me voy haciendo en base a mis decisiones anteriores.
vosotros, vais a ir labrando vuestro futuro en base a vuestras decisiones profesionales. Hago este proyecto, no hago este proyecto, cojo esta empresa, no cojo esta empresa, hago este curso, hago este programa. Esas son vuestras decisiones y eso es lo que os va a ir conformando como el profesional que queréis llegar a ser. Volviendo a la dimensión ética, ¿para qué nos sirve? Pues solamente una pista. Nos sirve muy bien para evaluar las alternativas. ¿Por qué? Porque podríamos pensar en dos formas de evaluar las alternativas de nuestras decisiones. Una forma pensando en las consecuencias, ¿verdad? Esas consecuencias totales, sociales, económicas, medioambientales, pero pensando sobre todo en quién se ve afectado por mi decisión como profesional, por mi decisión dentro de la empresa. Porque si yo soy capaz de pensar, solamente de pensar en todas las consecuencias para todos los que se ven afectados, ya estoy haciendo mucho más que lo que hace la mayor parte de la gente. Solamente pensar en eso ya os está diferenciando enormemente del resto de profesionales. Puedes pensarlo mirando las consecuencias, pero ojo, también podrías pensarlo pensando en los principios, ¿verdad? Pensando en las consecuencias en un estilo más utilitarista, pensando en las consecuencias en un estilo más utilitarista, pensando en los principios en un estilo más deontológico, más kantiano, si queréis. ¿Por qué? Porque hay una serie de principios, hay una serie de normas por las que se rige la sociedad, por las que se rige la relación entre los individuos, por las que se rige la relación entre los profesionales, por las que se rigen las empresas. Entonces hay una serie de principios que conviene establecer. De qué cosas consideras que es correcto hacer y qué cosas no es correcto hacer. De por qué muchas decisiones tienes que considerar que el respeto a la persona pues debe ser un principio fundamental, ¿no? Todas las empresas, si lo pensáis un poco hacia atrás, nos debemos regir como mínimo, ¿no? por los derechos fundamentales, por los derechos humanos. Pero mucho más, hay una serie de principios en cada cultura, luego hablaremos de esto, en cada cultura, en cada sociedad va a haber una serie de normas, principios y valores que van a conformar la forma de hacer de la empresa. Porque la empresa es un agente social. La empresa es un producto social, es una forma social, es un constructo social en sí mismo y además la forma de ser de las empresas conforma la sociedad, ¿no? Ahora vamos a hablar del metal a continuación, pero bueno, pensar cómo ha transformado la sociedad digital, ¿no? Cómo ha transformado la sociedad muchas empresas, ¿no? Del estilo de Amazon, Apple, Microsoft, Google. Sí. Entonces, de nuevo, volvemos a esa parte de la cultura de la empresa. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles van a ser las normas? ¿Cuáles van a ser los principios? ¿Cuál es la forma de tomar decisiones en la empresa? Vosotros sois como profesionales los que podéis modular, los que podéis mejorar, los que podéis cambiar la forma en la que se toman decisiones en las empresas y el impacto que tienen estas empresas en la sociedad y en vosotros. Muy bien. Pues hemos hablado de fuego, hemos hablado de tierra y ahora vamos a hablar de metal. Claro, metal, pues ya, esto creo que ya lo veíais venir, ¿no? Metal, electricidad, acero, carbono, silicio, datos, ¿no? Esto va del gobierno, de la importancia del dato. Revolución digital, transformación digital, big data, data lakes, algoritmos, inteligencia artificial, sesgos, vigilancia, supervigilancia, China, Estados Unidos, Europa, prejuicios, transformación digital, marketing digital, nativos digitales, ¿no? Podéis ponerle el nombre que queráis, pero yo creo que no hay un minuto de un directivo, de una responsable de una empresa o de un gobierno donde no aparezca el término digital. Y esto pues supone, por supuesto, unos desafíos y unos retos
para la sociedad, para esas normas. Esto está suponiendo unas tensiones para esas normas, para esa cultura, por supuesto para las instituciones, para el gobierno, pero también para las empresas. Y sobre todo para las empresas y los profesionales en las empresas. Por ejemplo, acabamos de hablar de tierra, ¿no? De tierra, roca, toma de decisiones. ¿Cómo impacta los datos en la toma de decisiones? Pues impactan de lleno, ¿no? Solamente pensar en esa diferencia, ¿no? Que a veces se hace como en 3 niveles de la persona en el centro, en la toma de decisiones, que son los sistemas de datos, sistemas de Business Analytics, de Machine Learning, de inteligencia artificial, como soporte para la toma de decisiones. Es una ayuda para la toma de decisiones. De manera que, ¿cuál es el objetivo? Que podamos identificar mejor los problemas, valorar mejor el impacto de esos problemas, que nos ayuden a generar alternativas, que nos ayuden a generar o a evaluar esas alternativas, que nos ayuden a reflexionar, a retroalimentarnos sobre esas decisiones. Esos son los sistemas de ayuda, de soporte a la toma de decisión, con los que o ya estáis trabajando o vais a tener que trabajar en el futuro cercano. Pero no solamente eso, no solamente hay sistemas de ayuda a la toma de decisiones, también existen lo que se llaman los sistemas del Human in the Loop o del Human on the Loop. Human in the Loop, ¿qué es? Pues Human in the Loop es cuando es el algoritmo, cuando es la máquina la que toma la decisión, pero el humano en un momento dado, la persona, puede interrumpir el proceso, puede corregir la decisión, ¿no? Puede interactuar. Pues imaginar un coche semiautónomo en el que en un momento dado pues la persona puede recuperar el control en cualquier momento. Esos son los sistemas Human in the Loop. Pero cada vez más hay sistemas de los que se llaman Human on the Loop, en los que el sistema toma la decisión de una manera completamente autónoma en función de una parametrización que sí que hizo una persona, que hizo un ingeniero, que hizo una empresa, que hizo una organización. Pero no existe la posibilidad de cambiar esa decisión. Lo que se puede cambiar es la parametrización, los criterios con los que se van a tomar las siguientes decisiones. Pero no existe ese control, ¿verdad? Y esto es un tema pues, apasionante del que podríamos estar hablando en otro webinar, solamente sobre el impacto de la toma de decisiones. No solamente va a influir este gobierno del dato en la toma de decisiones, también influyen las aplicaciones, en los usos, en las diferentes industrias, ¿no? ¿Cuál es la industria que va a seguir generando empleos en los próximos 30 años? Los servicios de salud. En los servicios de salud, pues va a tener un impacto. Va a tener un impacto en las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, que hoy en día pues están, yo creo que en 2021, como la cresta de la ola, y va a ser así por los próximos pocos años. La interacción con personas, ¿no? La asistencia a personas. Por supuesto, lo que ha sido, digamos, durante los 2 últimos años el reconocimiento de imágenes, ¿no? La robótica en muchas industrias. Entonces, el gobierno del dato, la importancia del dato es tal que tiene un impacto fundamental, estratégico en las organizaciones, a nivel organizativo. Cómo vamos a reorganizar, quién tiene que estar pendiente de qué, a nivel, por supuesto, de negocio, de impacto en el negocio, a nivel regulatorio. Hace unos meses, en abril, ¿no? La Unión Europea anunciaba como la primera regulación, una regulación que todavía no se ha traspuesto a los países miembros, pero por lo menos el primer intento de regular algunas aplicaciones y uso de este nuevo campo de la inteligencia artificial y los datos. Y eso, de nuevo, es una realidad a la que simplemente pues, no podemos hacer como los avestruces, ¿no? Meter la cabeza en el suelo y pensar que no existe. Y esto nos supone ciertos retos, ¿no? Ciertos retos a los que tenemos que hacer frente. Los 4 principales, pues, el primero, para no repetirnos en exceso, la responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa, no? Que pensar el caso, por ejemplo, de los coches autónomos. Claro, los coches autónomos es una fantástica iniciativa. Una fantástica iniciativa que tiene como objetivo realmente salvar vidas, porque la realidad es que la mayor parte de los accidentes, la mayor causa de accidentes son fallos humanos. Si somos capaces de eliminar esa causa, pues se ahorrarán X decenas de miles de vidas al año. Es una cosa fantástica.
Solamente por eso merece la pena invertir en conducción autónoma. Pero hay que resolver ciertas cuestiones, por ejemplo, desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no?, de los seguros, ¿no? ¿A quién asegura? ¿Con qué criterio, ¿no?, van a asegurar las compañías? La responsabilidad del impacto en esa toma de decisiones, de los usos, de los casos de uso de las aplicaciones, hay que resolverlo. Hay otro tema fundamental por resolver, que es la privacidad, ¿no? Claro, el gobierno del dato significa que efectivamente los datos son la fuente principal para entrenar estos algoritmos, para cruzar información. Pero claro, es que resulta que muchos de esos datos son datos personales y sobre los datos personales pues hay quien dice, ¿no?, el mismo derecho que sobre las partes de nuestro cuerpo. Entonces, un caso extremo, ¿no?, que se menciona muchas veces así como ejemplo es, a ver, es que los datos, pues al final son como tus órganos, ¿no? Pues igual que tú parado unos órganos, pues, de nuevo, es un caso extremo, tienes que ser consciente y tienes que dar un consentimiento muy expreso. No solamente marcar una X en una pantalla. Bueno, pues con los datos personales, de nuevo, en ese caso extremo, podría pasar un poco lo mismo. Entonces, el reto de la privacidad está por resolver. Hay algunas metáforas muy inspiradoras, pero, bueno, como estamos de tiempo así, las vamos a dejar en todo caso para el turno de preguntas. Pero recordad una iniciativa que hay por ahí que se llama Open Data, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si fuéramos capaces, ¿no?, de todos utilizar nuestros datos personales, pero completamente anonimizados, ¿verdad?, limpios de ese perfil personal, y pudiéramos utilizar esos datos en una especie de repositorio público para mejorar aplicaciones, ¿no?, para mejorar herramientas que mejoraran la calidad de vida de las personas. Pues sería fantástico. Responsabilidad, privacidad, orígenes de los datos, sesgos, ¿no? Este año también ha habido mucha cuestión con el tema de los sesgos, los algoritmos están sesgados, ¿por qué dan seguros a las personas? ¿Por qué conceden préstamos a otras en función de sesgos? A ver, el sesgo es una realidad inherente también a la persona humana y los propios datos muchas veces están sesgados, ¿no? Pero hay herramientas para por lo menos detectarlo, para poder intuir, para intentar mitigar en qué aspectos de los datos puede haber sesgos. Y por último, yo creo la clave de todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel regulatorio y también a nivel organizativo por parte de las empresas en relación al gobierno del dato es conseguir la confianza. Tú cuando te subes a un coche tienes la confianza de que el coche va a acelerar, de que el coche va a frenar cuando tiene que frenar. En muchos de los sistemas de aplicaciones de datos e inteligencia artificial hoy en día, pues quizás ese nivel de confianza, paradójicamente, no está. Entonces, hay que trabajar, y este también va a ser un reto para el profesional del futuro relacionado con este elemento del metal, hay que trabajar para conseguir la confianza en los sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda el resto de ventajas están ahí. Muy bien. Fuego, tierra, metal, y ahora vamos a hablar del agua. Agua, que es otro elemento fundamental y que en este caso a mí me gustaría relacionarlo con esa cuarta característica del profesional del futuro, que tiene que ser la gestión de la diversidad y de la multiculturalidad. Claro, esa diversidad y esa multiculturalidad que es una garantía de éxito para cualquier equipo. No estábamos hablando antes de la toma de decisiones. Claro, pues precisamente la toma de decisiones, una mejor toma de decisiones, se va a dar con un equipo mucho más diverso, ¿no? Y esto ocurre de nuevo desde el nivel de consejo de administración. Diversidad no significa solamente diversidad de género, significa diversidad de edad, diversidad de punto de vista, diversidad de formación, diversidad de experiencia profesional, diversidad cultural, diversidad internacional. Y estos equipos, esta diversidad debe aplicarse, esta multiculturalidad, ¿verdad? Como ese agua, ¿no?, que baña pues, los 5 continentes y rodea todo, debe aplicarse
a todos los niveles, debe aplicarse a nivel de consejo de administración, debe aplicarse a nivel de los equipos de proyecto. Nos va a ayudar enormemente a generar alternativas, a pensar fuera de la caja, a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? A intentar evitar algunos de esos obstáculos a la acción responsable. Nos puede aportar otros enfoques, ¿no? A mí me maravilla, ¿no? Cuando muchas veces expertos en recursos humanos están configurando equipos de gestión, comités de dirección, y son capaces de pensar cuál es ese perfil que les falta, porque no quieren que todas las personas sean iguales en todos los equipos, en todos los comités, en todos los consejos. Buscan precisamente esa diversidad, ¿no? Y eso es una experiencia muy enriquecedora. Más que nunca, esa diversidad va a ser un factor competitivo para las empresas, ¿no? Y yo creo que posiblemente muchas de las empresas en las que trabajáis o vais a trabajar, esto lo estáis experimentando ya. La diversidad y la multiculturalidad como un factor de diferenciación, como un factor competitivo. Claro, ¿qué demanda esto del profesional del futuro? Hemos dicho, es que no es lo mismo tomar decisiones en grupo que tomar decisiones individuales. Es cierto. Tampoco es lo mismo gestionar o ser parte de un equipo menos diverso o más diverso. Entonces, ¿esto qué os va a requerir? Esto os va a requerir desarrollo, esto va a requerir formación, esto os va a requerir apertura de miras, cultura en el sentido tradicional de la palabra. Ser capaz, ¿no? de hablar con otra gente, de otras cosas transnacionales que posiblemente hay cuestiones muy locales, muy domésticas que esa gente ni conoce, ¿no? Ser capaz de aprender, ser capaz de escuchar, ¿no? De escuchar realmente de manera activa. Por supuesto, ser capaz de comunicarse con otras culturas que no son temas solamente del idioma, ¿no? El idioma es una mera herramienta, ¿no? Lo más importante para comunicarse es entender, ¿no? Todos esos matices de la comunicación de otra persona en otra cultura, con otro background, con otra profesión, con otra educación, con otras raíces culturales, que posiblemente algunas de las cosas que le planteamos pues no las entiendan, ¿no? O ya no digo nada de la comunicación no verbal. Ser capaz de aceptar y de sentirse aceptado también por terceros, ¿no? Fuera de los prejuicios tradicionales de las diferencias culturales. Y, por supuesto, ¿cómo motivas a un equipo diverso? Claro, es que cuando vamos a gestionar equipos no nos encontramos con un equipo en el que todos llevan supuestamente la misma camiseta y han entrenado todos desde pequeños en la misma escuela. No. Nos encontramos con gente con motivaciones muy diferentes, porque tienen también un acervo cultural muy diferente. Y eso es un reto apasionante, pero, de nuevo, es que es una realidad. Es que os va a tocar, o os está tocando ya. Y es una capacidad, ¿no? Ese elemento del agua, ser capaz de gestionar esa diversidad, esa multiculturalidad en vuestros equipos como un elemento de competitividad increíblemente poderoso, si somos capaces de gestionarlo bien. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado de fuego, tierra, metal, agua, y el último elemento que nos queda, ahora si tuviéramos el POP, pues daríamos un premio al que se acordara del último elemento. El último elemento que nos queda es la madera de esos 5 elementos. Y la imagen que quería compartir sobre la madera es la del aprendizaje continuo, ¿no? La del árbol. Es decir, ¿por qué? Dijimos al principio, un profesional no cuando acabas la carrera, no cuando acabas el máster, no cuando acabas el doctorado, no, ese es el inicio. Ese es el inicio y nos vamos desarrollando como profesionales, ¿no? Como un árbol durante toda la vida. Es así, ¿no? Vamos, más o menos, de media, pues vamos a trabajar unos 45 años, a lo mejor incluso más, y a lo largo de esos 45 años es cuando te vas forjando como profesional. Entonces, es muy importante tener esa perspectiva. Es muy importante tener esa perspectiva del árbol, ¿no? Primero, hay que diferenciar entre ocupaciones
y puestos de trabajo. Se habla mucho también relacionado con el metal, ¿no? De que la transformación digital va a eliminar muchos puestos de trabajo. Bueno, va a haber ocupaciones, como ha habido siempre, va a haber ocupaciones que desaparecen y otras que aparecen. Pero ojo, a lo mejor hay ocupaciones nuevas que generen pocos puestos de trabajo o hay ocupaciones nuevas que generen muchos puestos de trabajo. Entonces, cuando se habla de ocupaciones y puestos de trabajo, uno de los primeros aspectos que hay que diferenciar es ese. Está claro que va a haber nuevas tecnologías y esto va a demandar nuevas habilidades. Y por tanto, esto va a requerir un aprendizaje continuo. Es decir, continuamente vamos a tener que ir desarrollando, ¿no?, madera, anillos, generando nuevas hojas y va a haber también conocimiento que a lo mejor hemos desarrollado antes que caerá porque pues no nos será más útil, más que en ese acervo, ¿verdad?, de la experiencia, ¿no? Si cogieran y viéramos los anillos del árbol, pues diríamos, mira, pues aquí hubo este momento de aprendizaje, aquí hubo este momento, aquí pasó el árbol por esta tormenta, pasó por esta situación. Pero así nos vamos desarrollando como profesionales. En general, la tendencia, y esto es bueno para la parte profesional, hay un aumento del trabajo por cuenta propia. Y ese aumento del trabajo por cuenta propia supone unos ciertos retos, supone más creatividad, supone más autonomía, supone una cierta capacidad de gestionar riesgos, incertidumbre, una mayor capacidad de aprendizaje, de emprender o de intraemprender incluso dentro de la empresa. Y otro aspecto fundamental es el cambio del concepto de edad en el ámbito del trabajo, ¿no? Hay un cambio demográfico, especialmente pues, en Estados Unidos y Europa, y hay que tomar conciencia de que la edad ya no va a ser solamente cronológica, sino va a ser también un concepto de edad organizacional, un concepto de edad funcional. El profesional tiene que darse cuenta que las habilidades van a tener que prevalecer sobre la edad. Y esto lo digo tanto en edades avanzadas como en edades más jóvenes. Va a empezar a haber mucha más inversión de roles donde profesionales jóvenes van a tener que liderar a profesionales de más edad. Y eso implica también cambiar y adaptar las capacidades de nuevo de liderazgo que veíamos al principio cuando hablábamos del fuego. Y en general, aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo. Vamos a cambiar esa perspectiva que tenemos de estudio X años y luego trabajo durante 40 años en lo mismo. No. Esto es estudio durante varios años, trabajo y estudio, trabajo y estudio, trabajo de otra forma y estudio de otra forma, estudio y trabajo, vuelvo a trabajar de otra forma y estudio de otra forma. Eso va a ser el apasionante mundo profesional que tenéis por delante. Muy bien, pues ya próximos a completar el tiempo, simplemente agradeceros vuestra atención y recordar 5 claves para el profesional del futuro, recordar los 5 elementos: fuego, liderazgo responsable; tierra, toma de decisiones; metal, gobierno del dato; agua, diversidad y multiculturalidad; y madera, aprendizaje continuo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, encantado de intentar resolverla. Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos en la siguiente.